Cambiar, de no mirar atrás, de reflejar tu amor al mundo. Y ya no puedo esperar, te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Sin ser merecedor, me diste salvación, quitando mi dolor y toda mi aflicción. Tu gracia me llenó, estoy libre del temor y ya por nada pararé, yo no me detendré. No, en tu nombre venceré y a la cima llegaré. Hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás, de reflejar tu amor al mundo. Y ya no puedo esperar, te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Digámosle juntos: yo quiero proclamar de tu majestad y llevar de tu luz a la oscuridad, para la meta y ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Vamos todos juntos a decirle que hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás, de reflejar tu amor al mundo. Y ya no puedo esperar, te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Amén. No se desconecten que ya continuamos.
Bueno, muy buenas noches, gracias a Mateo y después de este tiempo de adorar al Señor y bendecirlo, ¿qué fallas con esas técnicas, no? Que no hay sonido, la culpa fue el que estaba manejando el sonido y el que estaba manejando el sonido era yo, que no lo había desbloqueado, pero bueno, gracias a Dios ustedes me avisaron y pudimos solucionarlo. Qué bueno poder estar en esta noche de servicio con ustedes y poder compartir este tiempo. Quiero saludarlos a todos los que se han conectado porque es muy, muy especial verlos, así que saluda. Ya un segundito. Saludamos a, venga, le digo yo a quién saludo. Saludamos a Hilda, a Freddy en los Estados Unidos, a Héctor, a Nancy, a la familia, a Julio Rojas, a Judy también, a Nancy Janet, qué bueno saludarte, a Claudita, Laura Flores, a Wilmar, Dios te bendiga, a Daniela, a Esperanza, a Edwin, a Lili Tatiana, a Olguita Sánchez también. A Claudia ya la dije, Wilmar González, Diana Gómez, qué bueno tenerte acá, Luz Dari Parra, Dios te bendiga, a la tía Leonor, Lili, qué bueno también tenerte, a Marisol, a Judy, a que más Carelis, creo que el resto ya, Moisés, Dios te bendiga, Arvi, qué bueno tenerte, Vilma también, Betty, creo que ya la mencioné, Margarita Contreras, Milades Ramírez, Franci Espinel. Dios los bendiga a todos y a todos los que se van a conectar durante este tiempo de transmisión. Y qué bueno poder compartir en esta noche el mensaje del Señor. Resulta que muy motivado por este tema o los temas que estamos llevando a cabo. Ayer creo que fue para todos una bendición escuchar a Nancy y Andrea en esa enseñanza de la orfandad de los hijos y mirar lo que ella nos hablaba de cómo es necesario poder entender realmente quién es Cristo en nuestra vida. Y yo la llamaba después de la transmisión y le decía que lo que ella había compartido, al igual que Jairo y Paola hace 8 días, ayer hice 8 días, ayer ella también me daba como la apertura para todo lo que vamos a estar hablando. Y algo que me gustó hoy, la familia de la que voy a hablar nos está viendo en esta noche, entonces solamente les digo eso, pero no voy a hablar de qué familia estoy comentando. Hoy pasó algo, hoy tuve esa visita en esa familia y fue un tiempo muy especial, fue un tiempo de restauración, fue un tiempo de sanidad, fue un tiempo de bendición, pero resulta que algo que Dios tenía que tratar en esa familia surgió de una de las noches de ICAS en casa. En una de esas tantas preguntas que nosotros hacemos, resulta que pasó algo que en su momento tal vez fue doloroso, en su momento tal vez fue complicado, pero yo les decía a ellos Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y resulta que eso que en el momento fue feo, hoy fue un buen momento para poder dejarlo en el pasado, para poder sanarlo, para poder restaurarlo e iniciar hacia adelante. Y entonces, hablando de lo que compartía ayer Nancy, que a veces conocemos a Dios, pero lo conocemos acá, pero no lo tenemos en nuestro corazón. Y tomando la prédica del domingo, que espero que usted vaya a la iglesia porque ya el domingo estamos haciendo todos los arreglos, ya el domingo le pedimos al Señor que nos ayude y que no haya ninguna falla, ningún error, ningún corte en la transmisión. Pero obviamente los 2 últimos domingos he quedado un poquito frustrado porque sé que la enseñanza ha sido muy especial y de pronto la gente que lo ve en la casa se queda como a medias de esa enseñanza. Así que debe ser Dios también hablándole para que vaya al templo. Este domingo sé que hay mucha gente que quiere ir a la iglesia y solamente tenemos un servicio. Así que de ustedes depende si en diciembre tenemos 2 servicios o uno solo, pero cuando abramos la inscripción, que es hasta el viernes, aún no se inscriba porque todavía está con la lista pasada, así que va a quedar por fuera. Entonces cuando la abramos el viernes, por favor inscríbase de primeras y llegue temprano el domingo, porque la idea es que podamos disfrutar de ese servicio, ¿de acuerdo? Pero hablando de eso, entonces veníamos comentando y yo el domingo o el Señor nos exhortaba mejor a un evangelio genuino, a una conversión genuina, a caminar en esa dirección de lo que Dios quiere. Y en estos días todas las enseñanzas que he dado, todas las clases que estoy dictando en otros momentos, las consejerías que estamos dando, están apuntando a eso, a esa transformación, a ese caminar en el Señor. Y por eso esta semana quiero hablar de transformación y quiero hablar de las cosas que hay, porque algunos de ustedes me dijeron el domingo cuando yo decía, bueno, pero recibieron la palabra, no. Entonces como 3 o 4 comentarios me dijeron, no, todos estábamos muy atentos, pero lo que pasa es que con la palabra quedamos así como un computador cuando está pensando, ¿verdad? Procesando todo lo que nos habían comentado, todo lo que el Señor nos había ministrado.
Y alguien me dijo, y saber cómo lo hacíamos, ¿verdad? Porque entonces hablamos de un desafío, hablamos de un avivamiento, hablamos de transformación, pero a veces uno dice, ¿y cómo? O sea, como que, ¿qué hago? ¿De qué manera lo puedo lograr? Y de eso quiero hablar en esta noche. Por eso quiero iniciar con el título de la enseñanza y con lo que el Señor nos habla. Y el título de la enseñanza es Él te conoce. O sea, a partir de esto creo que se da toda la enseñanza, y es que usted sepa que Dios te conoce. Dios sabe qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente, cuáles son tus intenciones, qué es lo que tú quieres y lo que Dios está anhelando de ti, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a repetir lo que decía anoche, que Nancy nos hablaba de orfandad en los hijos. Y es duro saber que muchas veces nos estamos perdiendo lo mejor de Dios por dos cosas: o por nuestras debilidades o por nuestras falsas expectativas, que me parecen dos cosas bien claves. O perdemos lo mejor de Dios porque soy débil, porque pienso que no soy merecedor, que no soy digno, que como que Dios bendice a otros pero no me bendice a mí, como que Dios escucha a otros pero no me escucha a mí. Si soy salvo, un día voy para el cielo, pero mientras tanto acá tengo que sufrir. Esa es una. O la otra es por falsas expectativas, que las voy a hablar en un momentico. Entonces yo me acerco a Cristo, pero me acerco a Cristo con una expectativa errada, con una expectativa que no tiene razón de ser. Y entonces acá yo quiero compartir con ustedes el texto que está en Juan capítulo 22, versículo 23 al 25, Juan 2 del 23 al 25, que dice la palabra de una situación que pasó con Jesús estando él con sus discípulos. Dice la palabra: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea, me parece impresionante esta descripción, porque me muestra varias cosas. Primero, te dije, Él te conoce. O sea, como que Jesús no tiene necesidad que nadie le hable de nosotros. Y acá en este momento histórico está mostrando que aunque es un ser humano como cualquier otro, se mueve como ellos, habla como ellos, come como ellos, vive como ellos, Él es una persona especial porque Él mismo es Dios que se ha hecho hombre. Y entonces Él no necesita que nadie le dé referencias de otra persona, porque Él conoce el corazón. Entonces dice que mucha gente se acercaba, pero Él no se fiaba de todos. Ahora, ese fiaba, yo lo entiendo como que Él sabía quiénes se acercaban a Él por un interés genuino, quienes se acercaban a Él realmente porque necesitaban conocerlo, porque querían algo que renovara sus vidas, que transformara sus vidas, que cambiara sus vidas, y quienes se acercaban simplemente o por curiosidad o por obtener una prebenda, por obtener un beneficio de parte de Jesús, ¿de acuerdo? Así que en ocasiones nos acercamos a Jesús con las motivaciones equivocadas. Y necesitamos hoy empezar a quitar. O sea, cuando Nancy nos hablaba anoche de la orfandad, y es que no hemos entendido, no hemos pasado de la cabecita al corazón lo que Dios nos habla, o cuando yo les hablo de quitar las motivaciones equivocadas, es realmente primero entender quién es Dios en mi vida. Pero en segundo lugar, ¿qué implica que Dios sea eso en mi vida? Porque automáticamente debe generar un cambio en mi propia vida, debe generar un cambio en mi percepción, debe generar un cambio en mi forma. Y acá vuelvo a lo mismo. Yo quiero que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos una relación con Cristo y no simplemente una religión. La charla que tuve esta mañana con la familia en la que estuve visitando me parecía impresionante, porque era eso, es entender que esta familia, en medio de circunstancias adversas tal vez del pasado, está entendiendo quién es Dios en su vida y que ellos realmente quieren hacer una transformación, y eso es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Ahora, aunque esa mala motivación viene muchas veces por nuestro corazón egoísta, porque pues nuestra naturaleza es de apartarnos de Dios, de no caminar conforme a lo que Él quiere, de buscar nuestro beneficio, de buscar nuestro propio interés, de buscar nuestro propio beneplácito, también viene de enseñanzas erróneas del evangelio.
Y entonces yo estoy de acuerdo con la fe, estoy de acuerdo con que Dios nos quiere prosperar, estoy de acuerdo con que Dios nos quiere bendecir, sí, estoy de acuerdo con esas enseñanzas. Es más, yo las predico, pero las predico desde la palabra y no como una forma de alimentar nuestro ego, porque a veces nosotros encontramos predicaciones, no literalmente como lo que voy a decir, pero tal vez se asemejan a esto y encontramos prédicas como Dios te va a dar más de lo que sueñas. Y wow, suena como que, uy, Dios me va a dar mucho más. Él busca tu grandeza, wow, y suena espectacular. Pasos para desatar un milagro. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo desarrollar una fe que da fruto? Y todo esto son títulos agradables, son títulos que suenan muy bien, pero que en el fondo no edifican nuestro espíritu, porque lo que hacen es alimentar nuestra carne. Porque en el fondo lo que están es alimentando nuestro yo, que era lo que yo les hablaba el domingo. Entonces pensamos más bien en que somos Dios y yo, y cómo Dios me bendice, cómo Dios me guarda, cómo Dios me cuida, cómo Dios me prospera, y no entendemos la dimensión primero del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cómo nos renovó, cómo nos cambió, cómo nos transformó, pero en segundo lugar, porque lo hizo, porque en primer lugar nos hizo ahora sus hijos, nos lleva a su reino eterno, pero también Él quiere que nosotros tengamos un lugar preeminente, un cambio, una forma diferente. Entonces es importante repasar una vez más lo que significa el arrepentimiento. Porque para mí esto es clave, es esencial, es como la base. Recuerdo que cuando estábamos hablando las primeras semanas de la pandemia, cuando yo hablaba de los 7 montes y todo esto, en una enseñanza les hablé del temor de Dios y les decía, y aunque yo no les vuelva a mencionar esto de aquí en adelante en las prédicas, no olvide que lo más importante es mi reverencia a Dios, no olvide que lo más importante es mi comunión con Dios, y no olvide que lo más importante es no permitir que nada ni nadie os coloque un obstáculo a esa relación con Dios. Y entendíamos que ese quitar los obstáculos es cuando yo permanentemente estoy en arrepentimiento, permanentemente le digo, Dios, ayúdame porque aún lucho con esto, aún peleo con esto, aún sufro con esto, pero creo que tú tienes el poder para cambiarme, para transformarme, para hacer de mí una persona diferente y que yo pueda entrar en esa gracia de lo que Dios tiene, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo he obtenido de Dios? Y yo quisiera que volviéramos a eso. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero parece que nuestras predicaciones y que lo que nosotros le enseñáramos a las personas es que lo que tenemos que buscar de Dios es el milagro, que lo que tenemos que buscar de Dios es el que nos dé una casa, un apartamento, un carro, un buen trabajo. Pastor, ¿y Dios no lo hace? Sí, claro, Dios lo hace y Dios te bendice, y lo hemos predicado y lo hemos testificado dentro de la iglesia. Pero a lo que voy es que todo eso, wow, y yo quiero que tú lo entiendas hoy, es parte de lo que es buscar el reino de Dios, y eso será añadido. Pero esas son las añadiduras, pero hay algo mucho más grande que Dios te ha dado. Cuando Dios viene a mi vida, lo primero que obtengo es el perdón. Y el perdón es algo increíble, porque viene del arrepentimiento y viene de entender que yo estaba sin Cristo, muerto en mis delitos y pecados, que el camino por el que yo conducía mi vida era un camino de muerte, era un camino de desgracia, era un camino de dolor, era un camino de asolación, pero ahora en Cristo camino en la bendición, que Él ha renovado, Él renueva mi vida, Él renueva mi pensamiento. Entonces Él no solamente me perdona, sino que me lleva a pensar, a vivir de una manera diferente, y entonces me da una vida nueva en Él. Y eso es lo importante. Ayer Nancy, y creo que era tremendamente sincera con lo que hablaba, pero yo escuchándola a ella, oraba y decía, ojalá todos los que estén escuchándola lo logren entender. Porque tal vez a muchos en este momento les sigue pasando lo que a ella le pasó por mucho tiempo. Y era que tenía todo el conocimiento acá. Sí, sé que es mi padre, sí, sé que me ama, sí, sé que me quiere, sí, sé tal cosa, pero nunca lo entendió, y entonces vivíamos como esperando a ver en qué momento Dios se manifestaba para realmente comprobar que Él era nuestro Padre. Cuando tú tienes que entender ya que Él es tu Padre, pero no entenderlo en tu cabeza, sino en tu espíritu, y entender el lugar que tú ocupas en el reino. Tú tienes un lugar en el reino. Tú tienes un lugar que Dios te ha dado por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo?
Y con esa vida, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en agentes de transformación. O sea, Dios me transforma a mí, cambia mi vida para que yo transforme el ambiente de otras personas, para que otras personas puedan conocer el amor, la gracia, la bendición de Dios en su vida. ¿De acuerdo? Y acá yo quiero pegar lo que estoy hablando ahora con lo que hablaba la semana pasada. Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿De qué sirve, escúchame, de qué sirve que tú mires y entiendas y te alarmes, veas, entiendas y te alarmes por todas las conspiraciones que hay en el mundo y que quieren acabar con nuestro status quo y que quieren acabar con nuestro equilibrio y que quieren llevarnos al pecado? ¿Para qué sirve eso si la primera conspiración con las que tienes que acabar te está derrotando? ¿Cuál conspiración, pastor? ¿De qué habla? De mi comunión con Dios y de la estabilidad en mi hogar. O sea, yo no puedo salir a pretender orar y reprender al diablo allá en el mundo, porque entonces la agenda globalista y porque la ideología de género, sí, eso es importante, existe, tenemos que, pero ¿para qué voy a pelear con eso si no lo he logrado hacer primero en mi casa? Si no he primero logrado doblegar mi vida delante de Cristo, si no he podido entregarle a Él mi corazón y decirle: ok, Dios, acá estoy, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo voy a la obediencia? ¿Cómo camino conforme a lo que tú quieres? ¿Cómo tengo esa comunión contigo? Si no supero esa falta de comunión, porque aún muchas veces por estar viendo tantas cosas de los videos y del YouTube y de los mensajes que te mandan por Facebook y de los que te mandan al WhatsApp, estás tan alborotado con eso y mandarle a todo el mundo y diciéndole: imagínese, figúrese cómo está esto y no sé qué, que te has olvidado de tu comunión con Dios, que te has olvidado de tu intimidad con Dios, que te has olvidado de tener esa comunión con Él, que te ha faltado humildad, que a veces no tienes humildad y que no has podido lograr morir a esa naturaleza que es llena de contiendas, llena de odios, llena de amarguras. Entonces no pretendas en tus armas ir a pelear una guerra que es netamente espiritual. Así que esa guerra que tú quieres librar afuera empieza primeramente en tu corazón. Cuando tú tienes un corazón humilde, cuando tú tienes un corazón que aprende a amar, cuando tú quitas de tu corazón todas las amarguras, porque allí en ese momento es cuando tú empiezas a convertirte en ese gigante en la fe, en ese hombre de Dios, en ese David que va a enfrentar al Goliat y que lo va a derrocar. Pero Goliat, cuando usted recuerda la historia de David y Goliat, los italeitas, hay un niño hermoso en la iglesia que habla de los italeitas, cuando él representa a los israelitas y va y confronta a los filisteos representados por Goliat. Resulta que sí, nosotros podemos ver la parte física de David. Yo me preparé cuando mataba al lobo, al león, cuando mataba al oso, pero también hay algo, y es que David en ese tiempo pasaba tiempos de adoración delante de Dios, pasaba tiempos de intimidad con Dios. Él permitió que esa comunión con Dios, que esa intimidad con Dios transformara su vida. Por eso vuelvo a repetirte, Él te conoce. Y Él, como te conoce, Él quiere transformar aquellas horas, aquellas cosas en tu vida que tienen que ser transformadas, ¿de acuerdo? Así que los versículos que leímos, que hablan acerca de que Él conocía a todo el mundo y que todo el mundo venía a Él, pero que Él no tenía necesidad de que nadie le hablara porque Él ya conocía de antemano lo que había en el corazón de ellos, era el preámbulo para una tremenda conversación que Jesús iba a tener a renglón seguido. Porque después de eso, Juan capítulo 2, 23 al 25, sigue Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, y ahí habla de la conversación que él tiene con Nicodemo. Y en esa conversación yo quiero desarrollar hoy este tema para que usted lo pueda entender. Y dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que naciere de nuevo no puede ver el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, hay un hombre entonces fariseo que en este momento yo creería que nos puede representar a cada uno de nosotros. ¿En cómo nos puede representar a cada uno de nosotros? Primero, él dice que va a Jesús de noche. Y tal vez en las explicaciones que dan los analistas de la palabra, y yo pienso lo mismo, él va de noche de una manera tímida. Él va de noche para que la oscuridad de la noche lo oculte de las personas que lo conocen y no sepan que él va donde Jesús. Ahora, en el contexto de él es porque él es fariseo y la relación entre Jesús y los fariseos no es muy saludable, que digamos. Jesús los confronta todo el tiempo, Jesús los confronta con su propia religiosidad. Ellos no tienen un corazón enseñable, por lo tanto, entonces miran a Jesús con cierto temor y como que no lo aceptan. Y este Nicodemo recibe algo que sí le impacta, y él quiere escuchar de primera mano y quiere escuchar más cerca a Jesús, pero no es tan viable hacerlo a plena luz del día, no es tan viable hacerlo cuando todo el mundo lo vea. Y resulta que nosotros vivimos, ¿en qué nos comparamos a este Nicodemo? En que tal vez cuando empezamos la vida cristiana teníamos ese temor de que la gente nos viera. Uy, ¿qué van a pensar? Porque tal vez tú o yo o el que está empezando en la vida cristiana, ¿cuántas veces hablamos más de los cristianos? ¿Cuántas veces dijimos cosas como que lambeladrillos, como los aleluyas? ¿Cuántas veces nos burlamos? Y ahora que yo resulte allá. Y entonces como que tenemos ese cierto temor, ¿de acuerdo? Y este Nicodemo tenía ese temor, mas sin embargo había algo más grande en su corazón, que era una necesidad que llenar. Aquí, como lo he hecho en las últimas semanas, vuelvo nuevamente a reconocer el error que cometemos como pastores cuando tergiversamos el tema, porque resulta que cuando yo veo a Nicodemo llegar a Jesús, él no está llegando a Jesús para decirle: dame más fe, o dame un milagro, o cómo puedo crecer más en mi ministerio. No, él va simplemente porque quiere conocerlo y porque él tiene una expectativa de que el discurso de Jesús, las palabras de Jesús tienen algo que transforma. Vuelvo al punto, que transforma, y él de antemano tiene que entender, bueno, y ahorita se lo voy a comprobar, que Jesús lo conoce y él quiere saber quién es Jesús. Él quiere escuchar de primera mano, y tal vez tú y yo muchas veces hemos querido escuchar de primera mano, pero tal vez nos hemos enredado en circunstancias, nos hemos enredado en situaciones, tal vez hemos permitido que otras cosas nos roben la comunión con Dios, cuando nos hablan de riquezas, cuando nos hablan de prosperidad, cuando nos hablan de grandeza, y eso no está malo, lo vuelvo y lo repito, pero no es el fin. O sea, ese no es el fin que tú buscas, no es el fin por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, sino el fin es que tú puedas encontrarte con Él y encontrar realmente tu identidad, porque cuando tú encuentras tu identidad en Él, ahí es cuando tú empiezas a vivir de una manera diferente, ¿de acuerdo? Ahora, lo que Nicodemo entiende, y yo quiero que tú y yo lo podamos comprender, es que Dios viene a nuestra vida para transformarnos. Lo que entendió Nancy cuando pudo comprender, acercarse a Jesús como a Dios, como Padre, ella entendió que realmente estaba ahí. Ella entendió que no lo iba a ver a través de las cosas buenas que él hiciera, sino cuando ella en su corazón lo iba a entender. Es más, no recuerdo si Nancy lo dijo de esta manera, pero yo sí quiero agregarle algo a lo que dijo Nancy, y es que cuando ella pudo comprender a Dios como Padre, cuando ella por fin rompió esa barrera entre su mente y su corazón, de entender que no era por las cosas que viera, sino simplemente estuviera bien o no económicamente, estuviera bien o no en otras áreas de su vida, él era su Padre y tenía esa bendición. Cuando ella entendió eso, fue cuando Dios empezó a obrar milagros en su vida, porque el interés de Dios no es el milagro, el interés de Dios es tu corazón, y como añadidura te va a dar el milagro. Como añadidura te va a dar la bendición, pero lo más importante, el tesoro más preciado, de Dios para ti, o para Él, es tu corazón. Es el tesoro más preciado. O sea, más que el verte en un buen puesto, más que el verte con mucho dinero, más que el verte cómodo, más que el verte con buena salud, lo que Él quiere ver en ti es un corazón que realmente se acerque, no a través de posturas religiosas, sino que se acerque con la capacidad de entender la paternidad que Él tiene. Y esa es la transformación.
Así que esto me da pie para mi primer punto, y mi primer punto es: te conoce y sabe que necesitas ser transformado. Cristo nos conoce y Él sabe que permanentemente necesitamos ser transformados. Y acá vengo en lo que te digo, que Dios sabe todo de antemano. Porque cuando tú miras el diálogo, Nicodemo entra diciendo: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios como Señor y Maestro, porque nadie habla las cosas o hace las cosas que tú haces. A renglón seguido Jesús le contesta y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Ahora, Nicodemo ni siquiera ha hecho una pregunta. Nicodemo solamente vino a reconocer la admiración que tiene por Jesús. Y si usted mira, déjeme leerlo porque me parece importante. No va a aparecer en la pantalla, pero se lo quiero leer. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea, este fariseo no le está diciendo: oye, quiero que me hagas un milagro, vengo acá porque necesito tal cosa. No, dice: estoy admirado porque nadie hace las cosas que tú haces. Nadie enseña de la manera que tú enseñas. Cuando termina el sermón del monte, Mateo capítulo 7, al final del versículo, eso no está en la pantalla, pero lo recuerdo en este momento, dice que la gente se maravillaba de él porque les enseñaba no como los fariseos, dice la palabra, sino como alguien quien tiene autoridad. Así que para mí escuchar a Cristo debería ser una delicia. O sea, escuchar a Cristo era no mirar alrededor, no mirar nada, porque tal vez Él tenía la capacidad de meterlo a uno en el tema y sumergirlo de tal manera que uno estaba todo el tiempo ahí conectado, metido. ¿Qué más va a decir? ¿Qué más va a hablar? ¿De acuerdo? Y este hombre está reconociendo eso. No le ha hecho ninguna pregunta, no le ha dicho nada, mas sin embargo Jesús, que es Dios y que ha leído su corazón, ha leído lo que hay en su corazón, que lo conoce, que sabe el motivo por el cual ha venido, le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es esto? Que Jesucristo de una vez le está diciendo: yo necesito cambiarte. Necesito que seas transformado. De la manera como actúas, de la manera como vives, de la manera como piensas, no vas a lograrlo. Aunque tú quieras, aunque tu cosmovisión cambie, aunque tu deseo sea de saciar el vacío que hay en tu corazón, si no naces de nuevo, no puedes entenderlo. Y esta es la transformación. Nicodemo es un maestro de la ley. Nicodemo es una persona que conoce, podríamos tomarlo como de lo que decía Nancy ayer, que en su mente tenía toda la ley, que sabía los textos, que sabía la historia de los textos, el porqué de los textos, que seguramente en su vida cumplía los mandamientos a rajatabla, porque era un hombre que tenía esa convicción en esto. Mas aunque él tiene esa convicción, él necesita ser transformado, o quisiera cambiar por este momento esa palabra transformación por: él necesita una regeneración en su espíritu. O sea, él necesita darle vida a su espíritu, porque cuando estamos sin Cristo, cuando no lo tenemos en el corazón, por más brillantes que seamos, por más inteligentes que seamos, por más lumbrera que seamos ante el mundo, vamos a estar muertos en nuestra parte espiritual. Y si yo estoy muerto en mi parte espiritual, no implica solamente que estoy separado de Dios, porque digamos que es lo más grave, pero no es lo único que implica esto. Sino estar muerto espiritualmente significa que quien ha tenido el dominio de mi ser durante todo el tiempo de vida que yo lleve ha sido mi carne. Así que mis pensamientos, mis acciones, mis modales, mis perspectivas de vida, la forma en la que me comporto, mis ambiciones son dirigidas no por el espíritu, porque ha estado muerto, sino por la carne. Por eso Jesús le dice: hermano, usted sabe la ley, conoce la ley, toda la letra, pero solamente en su vida es eso, letra. Mas sin embargo, en su vida gobierna la carne. Gobiernan intereses mezquinos, que era lo que yo le decía al principio. De nada me sirve a mí pretender ir a la calle a ganar una batalla cuando mis armas siguen siendo las mismas de la calle,
cuando yo sigo siendo egoísta, sigo siendo orgulloso, sigo teniendo amarguras, no voy a poder lograrlo. Yo necesito ser regenerado, yo necesito ser renovado. En mi casa primero se tiene que ver el cambio, no que tenga que ser algo material, porque siempre, y entonces no estoy hablando de algo material, en tu esencia de persona. La gente que está a tu lado, tu esposo o tu esposa, tus hijos, tus padres, si eres el hijo, las personas que te rodean, en tu trabajo, en el lugar donde estás. Recuerdas que yo te decía el domingo, te decía que la gente, tú no tengas que acercarte a decirle, mira, es que Cristo, sino que la gente se acerque a ti y diga, ¿qué es lo que tiene? Pero ¿qué es lo que tiene? Porque tú tenías un estilo, tú tenías una forma, tú tenías un dialecto, tú tenías una forma de caminar, de ver las cosas, tu forma la entendíamos, pero ahora la vemos como algo renovado, como algo cambiado, como que el amor sale a borbotones de tu palabra, de tus ojos, de tu cara, como que tienes algo que ha cambiado, y esa es la regeneración espiritual de la que habla el Señor. Y yo necesito entender que ese nuevo nacimiento, y creo que eso lo expliqué hace muchas semanas, ese nuevo nacimiento no es que nací de nuevo hoy y ya en 2 meses ya es un viejo nacimiento porque ya pasó, sino que ese nuevo nacimiento, el verbo en el griego es un verbo permanente, es algo que todos los días se renueva, que todos los días es nuevo. ¿Cómo? A través de la palabra, ¿cómo? A través de mi oración, ¿cómo? A través de la intimidad con Dios, y entonces yo me voy renovando en Él. Y este hombre no está buscando satisfacer lo externo. O sea, este hombre no viene a Jesús y le dice, bueno, es que el sueldo como que con los fariseos está como bajito, ¿será que me hace un milagro económico? O es que alguien en mi casa está enfermo, oiga, ¿será que usted no puede ir allá y pegarse una horadita a ver si se sana? O no le está diciendo, oiga, es que yo como quisiera comprarme el camello de último modelo, porque no, él no está pidiendo cosas materiales, sino él está buscando algo más de fondo, algo interno. Cuando tú entiendes que la transformación de Cristo empieza desde tu interno, y acá vuelvo a lo mismo, vuelvo a criticar, a hacer una autocrítica a la iglesia. Cuando hemos hecho del evangelio una mercadería, pensando que se limita a saber qué Dios me puede dar, a ver cómo Dios gana mi corazón, a ver cómo me descrestas, Dios, cómo me deslumbras, qué milagro vas a hacerme. Y si no me hace milagros, ok, Dios, ya no te quiero. No. A Dios no le interesa ese tipo de amor, o a Dios no le interesa ese tipo de relación. A Dios le interesa cambiarte desde adentro. A Dios le interesa que tu corazón sea formado de una manera diferente, y ahí es cuando las cosas serán añadidas. Por eso en Tito capítulo 3 versículo 5 la palabra nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras. No es por lo que tú hagas, no es por lo simpático que seas, no es por lo carismático que seas, no es por el mucho servicio que tú prestes, no es por las muchas cosas que tú hagas. Te salvó simplemente porque Él tuvo misericordia de ti, porque Él tuvo misericordia de mí. Y a partir de esa misericordia yo puedo entender quién soy. Así que lo primero que Él hace es transformarnos. Pregunta acá, no es para responder porque no es noche de preguntas, pero para que tú te la hagas. ¿Cristo ya te ha transformado? Ya en tu mente, en tu corazón hay un pensamiento diferente, hay algo diferente en lo que Dios pueda obrar, porque seguramente ahí es donde Él empieza a hacer cosas sobrenaturales. Pero viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es: te conoce y te quiere llevar a algo más grande. ¡Wow! Entonces, escúchame, porque esta parte me parece a mí impresionantemente importante y de gran bendición para ti. Entonces, mientras que neciamente somos necios por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa, por culpa de nuestros egoísmos, pero también por culpa de las predicaciones que nos desvían del verdadero valor del evangelio. Entonces, mientras que nosotros neciamente estamos buscando las migajas, Dios nos está ofreciendo el reino. ¿A qué me refiero? Que de pronto para ti sea mucho pedirle a Dios que te dé una solvencia económica, que de pronto para ti sea mucho decirle a Dios que te mejoren en tu trabajo, que de pronto para ti sea mucho que Dios traiga una sanidad a alguien en tu casa. Pero para ti que parece mucho eso, si tú entraras en comunión con Dios y conocieras quién es Dios, sabrías que para Dios eso es esto.
es el dueño del oro y de la plata, es el sanador, es el restaurador. Pero como nos enseñan a buscar lo que Dios da y no al Dios que da las cosas, entonces por eso cualquier cosa nos ¡wow! Pero no entendemos que es lo normal, que lo sobrenatural debería ser nuestra nueva realidad cuando entramos a conocerlo a Él. Porque Él no está interesado solamente en eso momentáneo, en eso temporal que te están dando, sino que Él te quiere dar algo mayor. Voy a colocar nuevamente el ejemplo de lo nuevo. Él te ofrece una vida nueva y tú le estás pidiendo nuevos zapatos. A Dios no le cuesta nada darte los nuevos zapatos, pero esos nuevos zapatos, si ya en un mes o 2 meses, van a ser tus viejos zapatos. Mientras que ese nuevo nacimiento que te da hoy es el nuevo nacimiento que permanece por el resto y que te lleva a ver el poder, la gracia, la dimensión, la estatura de Dios a lo largo de tu vida, porque tú lo has colocado a Él en ese lugar de preeminencia. Entonces, el reino de Dios no es algo que nosotros podamos obtener por méritos humanos, porque cuando Nicodemo le dice que se admira de lo que ve en él, se admira de su enseñanza, Jesús le dice que sin el nuevo nacimiento no puede ver el reino de los cielos. Ahora, para este fariseo esto es un golpe al hígado. ¿A qué me refiero? A que los fariseos, por su contexto histórico, por su grupo de jerarquía que tienen, ellos piensan que por sus acciones, por su cumplimiento de la ley, fariseo, la palabra fariseo en sí significa separado. Pero separado no significa que ellos se metían a monasterios al estilo de la Iglesia Católica, sino que ellos sentían que dentro de la sociedad, aunque se movían dentro de la sociedad, eran diferentes. Entonces, si usted un día estudia la historia de los fariseos, ellos vestían diferente, hablaban diferente, caminaban diferente, y el pueblo en sí les tenía respeto, porque ellos mismos habían creado hacia sí mismos una imagen de ser lo superior del pueblo, ¿de acuerdo? O sea, cualquier pescador, cualquier cobrador de impuestos, cualquier ama de casa tenía que mirar a ver cómo pedaleaba para ver si de casualidad podría alcanzar el reino de los cielos. Mas sin embargo, ellos creían que ya lo tenían. Ya eso está fijo. Y Jesús viene y le dice: no, hermano, si usted no nace de nuevo, no tiene nada. Ahora, es una palabra fuerte. Es una palabra confrontante para este hombre. Pero lo que le está diciendo Jesús es: entienda que no es por sus méritos humanos. Entienda que no es por su capacidad. Entienda que no es porque usted haga buenos puntos y a ver, como si fuera la balota, entonces entre más bonos tenga, entonces le va a ir mejor allá. No es por eso. Es simplemente por la fe y por la gracia. Y cuando usted lo entiende, no acá, sino acá en su corazón, usted va a empezar a entrar a caminar en esa bendición, ¿de acuerdo? Ahora, eso me lleva a entender que necesariamente yo necesito ser transformado. Y acá viene esto que es con lo que Dios ha colocado a luchar en estos días, empezando por mi vida. O sea, no es que Dios me dice: usted que está santo, háblele a esa iglesia pecadora. No, empieza por mí. Lo que Dios me está diciendo a mí, pero que no le está diciendo a todos, es que necesariamente necesitamos ser transformados. O sea, yo necesito no seguir pensando, decir: uy, ¿qué hago? Es que yo digo mentiras, pero Dios me ama así con las mentiras. No, es que yo soy mal geniado, pero Dios me ama así, mal geniado y todo. No, yo necesito entender que la transformación viene en el sentido de que Dios coloca una regeneración, una nueva naturaleza. Que aquello que yo era en el pasado, eso era en el pasado, pero que a partir de Cristo yo empecé algo diferente. Que si en mi matrimonio fue un matrimonio de amarguras, de cicatrices, de heridas, que si te hicieron, que cuántas cosas te ofendieron y pasaron por encima tuyo y tú lloraste, listo, llora una vez, llora y suéltale todo eso a Cristo. Pero si Cristo ya fue a la cruz del Calvario, hace rato tuvo que haber pasado eso. Así que si tú estás en Cristo y sigues llorando por el pasado, mi pregunta es: ¿has sido transformado? Porque acá el asunto no es de los demás, el asunto es mío. Hoy hablaba con esta familia donde estaba, y la chica hablaba de que se sentía mal porque cuando niña el papá había sido en algún momento brusco con ella y que eso lo había marcado. Y yo le decía a la persona, bueno, pues si es de hablar de eso, yo puedo decirle las cantidad de veces donde mi mamá se le fue la mano
A la Elcita se le fue la mano más de una vez en los castigos. ¿De acuerdo? Y yo podría ahorita estar acá diciendo, ay, es que mi vida fue tan dura. Pero entonces si yo digo eso, la pregunta es, ¿y dónde quedó Cristo? Yo podría decir, y mi papá nunca estuvo. Bueno, ¿y dónde quedó Cristo? Pero resulta que con Cristo no solamente dejé las amarguras, los dolores, las tristezas del pasado, sino que ahora conocí a mi Padre que viene y me restaura. Y no tiene que ver con que si mi mamá me pidió perdón o no me pidió perdón, que si mi papá me pidió. No. Tiene que ver con que yo decidí perdonar. Así no me pidan perdón. Yo decidí perdonar, yo decidí amar. Yo decidí seguir adelante, yo decidí no vivir de las cosas del pasado, yo decidí no estar cobrando facturas del pasado de las cosas que pasaron, sino que voy hacia adelante creyendo a lo que Dios tiene para mi vida, a lo que Dios está entregando a mi vida. Entonces necesariamente necesitamos ser transformados, tú y yo necesitamos ser transformados. Antes de mirar las cosas que están pasando en el mundo, preocúpate por tener la unción y la revelación del Espíritu Santo en tu vida. Porque tú te levantes como el guerrero, como la guerrera, como el hombre de Dios. Pero el guerrero, la guerrera de Dios no puede ir con pesos. Y vuelvo a tomar a David cuando peleó con Goliat. ¿Sabe qué quiso hacer Saúl? Colocarle su armadura. Y cuando le colocó su armadura dice que David tambaleaba y dijo, no, yo no puedo pelear con esto porque ahí sí me va a vencer el Goliat. Porque yo no estoy acostumbrado a manejar esto. ¿Y sabes qué significa esa armadura en tu vida? Los resentimientos, las amarguras, los dolores, las tristezas que tienes. Y entonces sigues en eso. No, suéltalo. O sea, deja libre a las personas. Ya no sigas martirizando a las personas, ni martirizándote tú por los dolores de hace 5, 10, 15, 20, 30 años atrás. Sino empieza a forjarte en Dios algo nuevo. Dice con respecto a esto que no es por el mérito, que no es por lo que yo haga, sino fue por lo que Cristo hizo. Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Tremendo porque este versículo ya de una vez te deja a ti frito. ¿A qué me refiero con frito? Solamente vale la circuncisión. O sea, nada más. Solamente que tú entres en esa circuncisión. Solamente de la circuncisión. Estoy hablando de herejías, perdóneme. Solamente vale el ser una nueva creación. O sea, no es porque tú seas religioso o porque no lo seas. No es porque tú hagas esto o porque tú hagas aquello. Solamente porque seas una nueva creación. Pero ¿cuál es la evidencia de que tú eres una nueva creación? La evidencia de que tú eres una nueva creación son tus actos. Es el amor que tú le des a los que están a tu lado. ¿Sabes? Es que es muy fácil amar a los que no viven conmigo. ¿De acuerdo? Ustedes, muchos de ustedes dicen, qué belleza, el pastor es tan lindo. Bueno, yo le propondría que se venga a vivir 8 días conmigo. Después de 8 días conmigo viviendo, usted me dice si soy tan lindo como usted dice. Pero creo que la que puede saber quién soy yo realmente es mi esposa. Y es mi deber cada día cambiar para que mi esposa diga sí, es mejor, está actuando en ese nuevo nacimiento. Ha permitido que el Espíritu Santo transforme su vida. Ha dejado de ser o rencoroso, o orgulloso, o altivo, o qué es lo que yo soy, intenso, y camina en lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es entenderlo. Entonces, vamos a tomar solamente un momentico. Te conoce y sabe que necesitas un ser transformado. Te conoce y te quiere llevar a algo más grande. Y para entrar en mi último punto, te conoce y quiere que disfrutes de una nueva vida. Él te conoce y quiere que disfrutes de una nueva vida. Entonces, el nuevo nacimiento es la única manera en la que tú tengas una relación con Cristo, que era tal vez lo que Nancy anoche hablaba y lo que le faltaba ya entender. Y es que no era a través de su intención, de su apariencia religiosa, sino era a través de Cristo que ella iba a entrar a esa comunión con el Padre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces es necesario que usted entienda, y eso es lo que hablamos con más detenimiento en el retiro de la que ella les hablaba, y es entender que Cristo no solamente es, obviamente lo adoramos, lo exaltamos, lo bendecimos, a Él toda la gloria, a Él toda la honra, el Rey de los Reyes, el Señor de Señores.
Pero en este texto él se coloca como el camino. ¿Y un camino a dónde? Siempre un camino me debe dirigir a algún lado. Siempre que yo tomo un camino es porque quiero llegar a un fin. Y acá el camino es que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Si yo no nazco de nuevo, si no tengo ese nacimiento, si yo intento hacerlo por mi propia fuerza, nunca voy a llegar a tener la comunión con el Padre. Pero si yo lo hago a través de mi comunión con Dios, si yo deposito toda mi fe en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, seguramente voy a alcanzar a tener esa comunión con Él. Y es lo que necesitamos. De esa manera es que el mundo empieza a cambiar cuando tú cambias, cuando tú eres diferente. Hay un comercial en la televisión que está saliendo ahorita, es de mujeres, no sé si es de champú, no sé si es de maquillaje, no sé qué es porque no le he puesto mucha atención, pero hay una frase que me llamó la atención la vez que lo escuché, y era un llamado que hacía el comercial a las mujeres para desafiarlas a transformar. Y entonces una frase decía: puede hacer que lo que tú hagas cambie el mundo entero, o puede hacer que cambie tu mundo, pero lo importante es que lo hagas. Y me gustó la frase, porque listo, puede ser que estemos llamados a cambiar el mundo entero. Wow, si es así. Pero puede hacer que lo que tú hagas simplemente cambie tu mundo. Y tu mundo no es tu mundo solamente solitario, sino tu mundo puede ser tu mundo, la gente que te rodea, tu casa, tu familia, y que por lo que tú hagas, déjeme decirle que el evangelio cambió el mundo de Ananías. Pero ese mundo cambiado de Ananías hizo que él pudiera afectar el mundo de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, convertido en Pablo, cambió el mundo en el que él vivía. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, no importa si es algo pequeño, no importa si es algo grande, porque eso no es lo que te debe importar, porque eso es parte de un capricho de la carne. Lo que tú tienes que entender es que lo que tú hagas sea glorificado por Dios. Exalte su nombre, glorifique su nombre, que Él se sienta bendecido. Y la única manera es cuando tú tienes una relación con el Padre. Y la única manera que tú tengas una relación con el Padre es a través de Cristo, cuando tú has aceptado su sacrificio en la cruz y has permitido que Él te cambie, que Él te transforme. Mi segundo aspecto en esta parte de que Él te conoce y te da una vida nueva es que el nuevo nacimiento te da una nueva perspectiva y no las migajas, sino que Él te da el banquete. ¿A qué me refiero? Y yo quiero ser reiterativo en esto. A veces somos tan necios que le pedimos a Dios simplemente las migajas. Nancy hablaba ayer de un Dios bombero, y cuando hablaba de ese Dios bombero, creo que es cuando buscamos las migajas, porque en lugar de deleitarnos en Él, en lugar de entender que la mayor bendición, escúchame, la mayor gloria, la primera pregunta que hacía Nancy era: ¿qué se perdió en el Edén? Y la respuesta que yo di fue la intimidad con Dios. Y Cristo vino a restaurar esa intimidad con Dios. Así que mi mayor beneficio es la intimidad con Dios. Pero si yo tengo intimidad con Dios, el resto de cosas se dará. Pero el problema es como tú no buscas la intimidad con Dios, sino buscas de Dios el milagro. Como tú buscas a Dios en tu necesidad, como tú buscas a Dios en el momento que lo necesitas, pero el resto de tiempo de pronto estás tan ocupado que no tienes tiempo para Él, que era lo que yo hablaba del valor de la oración el domingo. Entonces acá tienes que entender que no debes seguir mirando las migajas, porque no sé, la imagen que tengo en mi mente es como una gallina. Una gallina se la pasa picoteando el piso, solamente esperando que caigan las migas de pan, las migas de arroz, de lo que sea, para picotear el piso. La gallina nunca mira hacia arriba porque no cree que vaya a recibir nada. Ella sabe que solamente come lo que cae al suelo. Pero Cristo no te llama a ti a sentarte en el suelo. Cristo te lleva y esperar que caigan las migajas, sino que Cristo te ha hecho hijo, te ha hecho coheredero, y Él te sienta en la mesa del banquete. Y escúchame, en la mesa del banquete no solamente tú tienes derecho a dejar de comer de las migajas, sino a comer de los platos o de los platillos fuertes que hay en la mesa, sino que estando en la mesa tú participas de las conversaciones de la mesa. No sé si me entiendas, pero como que, ¿te acuerdas cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra y dijo: es imposible que yo vaya a hacer esto y no lo consulte con mi amigo Abraham? O sea, para mí una mesa, cuando yo tengo la imagen de una mesa, lo más familiar que yo tengo es la casa de mi tío y de mi tía. Recuerdo esas noches en la cocina de la casa, de la calle de la carrera 50, donde nos sentábamos todos y eran largas noches de comer y de tomar aguapanela, porque tomaba mucha aguapanela en mi casa, y de conversar. Y a veces las conversaciones eran conversaciones
de casa, de chistes, de cosas que habían pasado, no sé qué, y otros momentos eran conversaciones de cosas serias, pero el estar en la mesa hacía que uno fuera partícipe de esa conversación, que uno pudiera de pronto, no sé si opinar, pero si no opinaba, por lo menos se enteraba de lo que estaba sucediendo. Eso es que Dios te permita a ti sentarte en la mesa, eso es que Dios te permita a ti entender que lo puedes disfrutar, pero para eso Juan capítulo 3 versículo 3 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que tú no te puedes sentar a la mesa si no tienes el nuevo nacimiento. No te puedes sentar a la mesa si no estás revestido de esa sangre del Cordero. Y el nuevo nacimiento te da unos valores y principios de una vida nueva, que acá es donde vengo. Entonces tiene que venir esa transformación, o sea, necesariamente tú necesitas al Espíritu Santo para dejar de luchar con tus conflictos emocionales, con tu orgullo, con tu vanidad, con tus amarguras, con las envidias que a veces sientes. No, tú necesitas que el Espíritu Santo forje en tu vida el carácter de Cristo para que los principios y los valores que ahora moldeen tu vida sean los principios y los valores que hay en el reino de Dios, porque ahí en esa transformación es cuando tú empiezas a avanzar a todo lo que Dios quiere. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú puedes empezar a caminar en esa dimensión. Él te conoce y quiere darte algo más grande para ti, para la iglesia, para el mundo entero, pero empieza en ti. ¿Recuerdas Josías? ¿Recuerdas los Wesley? Empieza en ti. Después Dios hará otras cosas, pero preocúpate por ti. Pastor, pero toca preocuparse por todo lo que está pasando en el mundo. Sí, claro, pero si tú no estás preparado, ¿a qué vas? Goliat llevaba semanas enfrentando al ejército de Faraón, de Israel, perdón. Pero mientras tanto David se estaba preparando. Y en el momento justo cuando Dios ya sabía que David tenía la preparación para ir a enfrentar a Goliat, le dijo: bueno, mijo, ahora hagamos las cosas para que usted pueda ir allá. Lo llevó en el momento justo. Así que no te afanes, Dios no ha perdido el control, Dios sigue estando en el control, pero preocúpate por ti, preocúpate por cambiar, preocúpate por ser mejor, o esposo o esposa, o padre o hijo, o suegro o suegra, o nuera o yerno, lo que seas, ciudadano, trabajador, hermano en Cristo, siervo en la iglesia. Preocúpate por ser mejor, y a partir de eso, entonces Dios hará algo sobrenatural. Espero que la palabra haya sido de bendición en esta noche, y quiero que me permita orar por esta palabra, pero además de orar por esta palabra, quiero que me acompañen a orar por San Andrés y Providencia. Es dura la situación que están viviendo, por los estragos que está dejando el invierno, porque San Andrés y Providencia fue lo más fuerte por el ciclón, por el huracán que pasó, pero también ya usted ha visto las noticias en La Guajira, aquí en Cundinamarca, en muchos lugares hay gente que está afectada por todo lo que estamos viviendo, así que vamos a orar por eso. Quiero que oremos por el hermano de Martica, seguimos orando, y vamos a orar por la mamita de Patricia Galeano, pidiendo que Dios obre en su vida y que les dé la victoria en una batalla que están librando allí en su casa, ¿de acuerdo? Así que por favor no te desconectes, no hemos acabado el servicio. Recuerda, es importante la oración, no solamente la palabra. Así que toma este tiempo para orar conmigo. Padre, en este momento, Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Y reconocemos la necesidad de ser transformados. Te pedimos, Dios, que tú nos hagas entender esta palabra, que tú nos lleves a esa renovación correcta y real en nuestro pensamiento, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. No permitas que sigamos conformándonos o anhelando las migajas de tu mesa, Señor, cuando tú nos has llamado a sentarnos en la mesa del banquete, cuando no solamente nos quieres servir de la mejor comida, sino quieres que seamos participantes, Señor, de tus decisiones, de lo que vas a hacer en este mundo, Señor. Permítenos prepararnos, permítenos estar listos para caminar en esa gracia, en esa bendición, Señor, y para ver lo que tú quieres, Señor. Hoy, Padre, recibimos los desafíos que nos estás dando. Hoy queremos, Señor, tener comunión contigo, conocerte como Padre, pero cambiar nuestros valores y principios para que sean los valores y los principios del reino, para que caminemos en tu gracia y en tu amor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y porque ella transforma nuestra mente y nuestro corazón conforme a tus riquezas en gloria. Colocamos a las personas en San Andrés y en Providencia, Dios. Te pedimos, Jesús, que
obres un milagro, Señor. Hay gente sufriendo hoy, hay gente, Señor, sin alimento, hay gente sin vestido, hay gente que ha perdido todo, no solamente en estas regiones, Señor, sino también en otros lugares, Padre amado. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú ministrando, que seas tú levantando, que seas tú fortaleciendo cada persona, cada vida, cada corazón. Dios, hoy te clamamos, Padre amado, para que tú obres, Señor, en esos lugares, Señor, y para que tu mano, Señor, venga a traer consuelo, bendición, pero también que vengan ayudas, que vengan bendiciones, Señor, a esos lugares en la gracia y la bendición tuya, Señor. Oramos por el hermano de Martica Venegas, Señor. Pedimos, Señor, que tú lo fortalezcas, que el amor tuyo y la gracia tuya llegue a su corazón y que tú lo renueves, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en tu gracia y en tu amor. Y oramos por la mamita de Patricia, por la mamita de Aida, Señor, y te pedimos, Padre, que en esta batalla que ella está librando, Señor, tú le permitas salir victoriosa, entendiendo, Señor, que tú eres el Dios que la levanta y que lo fortalece. Gracias te doy por esta noche, por este tiempo, por cada persona que se ha conectado, y permítenos estar en la bendición y en la gracia tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, por estar. Sus comentarios en el chat son muy importantes para nosotros, así que esperamos que hayan disfrutado de esta palabra, que haya sido de bendición. Gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, por ser generoso con la iglesia. Bendecimos a cada persona que con amor y con alegría da sus diezmos y ofrendas, y pedimos que Dios los multiplique, les bendiga. No olvide los grupos de influencia. Mañana nos vemos a las 8:30 de la noche. Recuerde que hasta el viernes se puede inscribir, pero va a haber mucha gente este domingo y solamente hay un servicio. Así estaba pensando esta tarde, vamos a abrir 2, dije no, vamos a abrir solo uno, a ver qué pasa, y vamos a mirar, porque queremos que usted ame la iglesia y que desee ir a la iglesia, porque es nuestro tiempo de comunión. Y creo que obviamente estamos haciendo todo lo posible por arreglar las interferencias en la tecnología, pero también a veces se reciben más cuando tú estás en la comunión con el Señor. Si alguien, escúcheme, no quiero colocar carga, pero si alguien quiere enviar ayudas a San Andrés y Providencia, recuerde que es ¿cómo se llama? Alimentos no perecederos, de pronto ropa. Recuerde que es tierra caliente, entonces ropa, camisetas, ropa interior, cosas para bebés. Si alguien quiere, en la iglesia lo vamos a recibir. Con el pastor Humberto hablamos hoy y creo que hay un contacto de un coronel, alguien del ejército que está recolectando esto para llevarlo. Entonces vamos a tener, porque tal vez nuestra ofrenda no sea tan grande, o sea, digo, sí es grande, sí es valerosa, pero no sirve para un avión. Entonces estamos buscando con quién unirnos para hacer un solo paquete y que ellos puedan mandarlo desde un avión. Entonces, si alguien en su corazón tiene el ayudarlo, me llama al interno, me escribe y miramos cómo podemos ayudar. Que tengan una feliz noche. Espero que este tiempo haya sido de bendición, espero que usted haya sido bendecido por esta palabra, y deseo que descansen, que tengan una feliz noche, una noche de paz y de tranquilidad, y que el Señor los bendiga en el día de mañana. Nos vemos en la noche. Bendiciones.